Bueno, egun ondan hori, hasiko gara udala eratzen, dakizunez lehenik eta behin edadeko mahaia eratuko dugu, eta horretarako urte gehien dauzkan zinegotzearekin, eta urte gutxien dauzkan zinegotzearekin edatuko dugu edadeko mahaia. Edadeko mahaiak gero kredentzialak aztertuko ditu, eta ez hori bakarrik, baizik eta zin egin edo hitz eman, egin behar du. Hirugarrenez, gero eratutzat emango dugu udala, eta azkenean alkatea autotuko duzue. Bien, decía que bienvenidos todos a la sesión de formación del Ayuntamiento de Gorliz. En primer término formaremos la mesa de edad, que estará compuesta por el concejal de mayor edad y el concejal de menor edad. En este caso, el concejal de mayor edad será don José Antonio Martínez Ibáñez, al que corresponderá la presidencia de la mesa de edad, y junto con él, que puede pasar, y junto con él también formará la mesa de edad don Iván Pérez Zuazo, José. Vale. Bien, el presidente de edad irá llamando uno a uno por orden de lista más votada a cada uno de los concejales electos, quienes deberán dejar encima de la mesa su credencial y al mismo tiempo deberán proceder a la jura o promesa del cargo en euskera o castellano en ese mismo momento. Una vez se efectúe la jura o promesa del cargo, tomarán asiento en la mesa de plenos. Y cuando se termine este acto, se dará por concluida la formación del ayuntamiento, pasando a la segunda parte del acto, que es la elección del alcalde, que, como saben, en primer término la ley dispone que para la elección del alcalde deberá tener lugar en primer término por mayoría absoluta, es decir, en este caso por 7 votos. Si ninguna de las candidaturas obtuviera los 7 votos pertinentes, resultaría declarado alcalde la lista más votada, en este caso correspondiente a EAJ-PNV. Lógicamente, con anterioridad, se preguntará a cada uno de los candidatos que encabeza las 3 candidaturas si presentan la candidatura a la alcaldía. En consecuencia, cedo la palabra al presidente de la mesa para que vaya llamando uno a uno, según el orden de la lista más votada, a cada uno de los concejales electos. A ver, empiezo. Nagoro Txipi Larrazábal. Bai, esan behar duzu, zin egin edo hitzeman. Bai. Juro. Josean, daukazu formulan. Daukazu formulan. Galdetu behar dut guztien? Ez baduzu nahi ez egin. Listo. A ver. Por eso prometo vuestra conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y al guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro. Vale. Bai, bestela. A ver, Ibon Mardara Sardines. Formula ya badakizu.
Bota esan. Juro. Vanessa Murúa Larrazábal. Segura da. Juro. A ver, Andoni Landa Zabala. Zin egiten dut. José Luis Arrola Rodríguez. Bai, zin egiten dut. Tamara Igartua Izpierto. Juro. Bueno. Ni neu, José Antonio Martínez Ibáñez, ala beharrez, hitza ematen dut. Iratxe Irusta Iturregi. Legeak behartuta zin egiten dut. Gabriel de la Maza Alonso. Legez behartuta hitz ematen dut. Mirenizeskun Ibarra Garay. Legez behartuta hitz ematen dut. Iván Pérez Zuazo. Prometo. Endika Caballero Saiz. Hitz ematen dut. Inmaculada Arco Peso. Prometo. Bueno, pues una vez procedido a las aportaciones de las credenciales y a la jura promesa del cargo, queda constituido el Ayuntamiento de Gorliz. Pasamos entonces a la segunda parte del acto, que consiste en la elección del alcalde o alcaldesa. Como decía anteriormente, para resultar alcalde hace falta una primera votación, obtener la mayoría absoluta de los votos, que en el caso de este consistorio consisten en 7 votos, y si ello no se obtuviese, automáticamente quedaría declarado alcalde el concejal que encabeza la lista más votada, que en este caso corresponde a EAJ-PNV. La primera cuestión que tengo que plantear es si cada uno de los concejales que encabezan las 3 listas, es decir, PNV, EH Bildu y el Grupo Independiente de Gorliz, presentan a sus candidatos para la elección de alcalde. ¿El PNV? ¿El Grupo Independiente de Gorliz? Sí. ¿EH Bildu? Sí. Bien. Lo siguiente atañe al sistema de votación. En principio, la ley dispone que el sistema de votación debe ser el sistema ordinario, el que todos conocemos como mano alzada. Sin embargo, existe la posibilidad de proceder a una votación secreta, si así lo quieren los concejales, siempre y cuando se vote por parte de los concejales presentes y se obtenga una mayoría absoluta favorable a la votación secreta. Si no hay una mayoría absoluta para votación secreta, lo que realmente procede es la votación ordinaria, es decir, la mano alzada. En principio, vamos a hacer votación ordinaria, o si alguien pretende votación secreta, le invito a que lo plantee para que procedamos a una votación si saca mayoría absoluta. Si no es así, haremos la votación ordinaria con mano alzada. ¿Alguien quiere tomar la palabra para...? Bien. Entonces, lo que haremos a continuación, una vez que se va a proceder a la votación ordinaria, será, en primer término, someteremos a votación los votos de la candidata del Partido Nacionalista Vasco, doña Nagore Utxupi Larrazábal. En segundo término, veremos qué votos obtiene el representante de EH Bildu, José Antonio Martínez Ibáñez. Y en último término será la candidatura encabezada por Iván Pérez Zuazo, la que someteremos a votación. Así que, en primer término, para los concejales, que levante la mano, por favor, quienes votan en favor de Nagore Utxupi Larrazábal, candidata de EAJ-PNV. Son 6 votos. En segundo término, sometemos a votación la candidatura encabezada por José Antonio
Martínez Ibáñez de EH Bildu. Por favor, levantar la mano a los que favorables a la... Serían 4 votos. Y en tercer término, votos en favor de Iván Pérez Zuazo, del Grupo Independiente de Górliz, por favor. 3 votos. Toda vez que ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría absoluta establecida en 7 votos, queda declarada alcaldesa y proclamada de Górliz doña Nagore Uchupi Larrazábal, que es la persona que encabeza la lista más votada de AJ-PNV. ¿Queréis decir algo? Eskerrik asko guztioi. Bueno, muchas gracias a todos y lo voy a dar todo por Górliz y por vosotros. Eskerrik asko. ¿Queréis aportar algo? ¿Queréis tomar la palabra? Los representantes de los otros grupos. Gu badugu, testu labur bat badugu irakurtzeko eta, bueno, posible bada. Bai. A ver, gaur datozen 4 urtei begirako bide berri bat hasten dugu. Hasten du udan honek. Bai, piztu. Bai. Eskerrak eman dizkigu lehenik gure aldeko autua egin eta babesa eman diguten gorriztarrei. Baita, beste aukera batzuk hautatuz herriaren hoberena desio duten herritar guztiei ere. Euskal Herria Bilduk jarrera eraikitzailea eta irekia izanaz, herritarrekin batera herri honen alde egiten jarraitu nahi du. Gure burua aurkezteko orduan, gure herriaren gehiengoaren beharrak lantzen dituen programa batekin egin dugu. Baina horrez gain, gorlistar guztien hautagaiak gara. Horregatik, gure ekarpenaz gain, herritar guztien beharrak entzungo ditugu eta ardurarekin euren interesen alde lan egingo dugu momentu oro. Udalbatza honen gehiengoa zinegotzi berriak osatzen dute. Hala ere, aurreko legean da amaitu gabe geratu diren proiektuak lantzen jarraitu behar dugu. Gure konpromesua lan horietan jarraitzeko aurkezten dugu. El Ayuntamiento de Górliz inicia hoy una nueva andadura para los próximos 4 años. Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento en primer lugar a quienes nos han respaldado con su voto para representarles, pero también a quienes, habiendo elegido otras opciones, quieren lo mejor para nuestro municipio. Euskal Herria Bildu, desde una posición constructiva y abierta, seguirá trabajando con los vecinos y vecinas en favor de nuestro pueblo. Nos presentamos con un programa que pensamos que es realista y ajustado a las necesidades de la mayoría de este municipio y queremos cumplirlo. Pero al mismo tiempo somos electos para todas las personas de Górliz. Por ello, además de nuestras aportaciones, escucharemos las peticiones de todo el pueblo y actuaremos con responsabilidad ante sus necesidades. La mayoría de esta corporación se compone de nuevos electos y tenemos que continuar los asuntos que han quedado sin finalizar. Nuestro compromiso es la continuidad de esos trabajos. Nada más, esperamos estar a la altura de lo que Górliz nos demande. Vale. ¿Listo? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Eta zorionak.